Digo, ahora, la vida personal hay que respetarla indiscutiblemente. Uno está expuesto a una serie de atropellos. Cuando uno dicen esto, dicen acá, pero ya en intimidad, sabes perfectamente bien que no soy ni incumplida. Hoy vamos a destapar una verdad que nadie se atrevió a contar. La voz que todos recordamos como la gran Lola Beltrán, la reina de la canción ranchera, podría haber ocultado un secreto mucho más oscuro de lo que imaginamos. Su hija, María Elena Leal Beltrán, rompe el silencio y habla por primera vez en cámara, revela que su madre tenía relaciones con mujeres, sí, era lesbiana. Que su vida bohemia era solo la superficie de un caudal de excesos, y que la propia María Elena sufrió abuso infantil en el entorno familiar que nadie quiso ver. Además, nos contará cómo se entrelazó la leyenda de Juan Gabriel, los escenarios, las noches interminables y los fantasmas que la fama sepultó. Quédate conmigo hasta el final porque lo que escucharás no es un simple chisme, es la confesión de la hija de una diva, la confesión que podría cambiar lo que creía saber de una leyenda. Mi mamá era Lola Beltrán, la gran Lola Beltrán, la reina de la canción ranchera, la mujer que todos adoraban, la que cantaba con el alma. Pero nadie sabe lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Todos hablaban de su fuerza, de su carácter, de su voz, pero nadie hablaba de sus demonios. Mi madre tenía un lado oscuro, uno que muy pocos conocieron. Yo crecí viendo cómo esa misma mujer que el mundo veneraba podía volverse fría, dura, incluso cruel. Ella no sabía amar, al menos, no como una madre. Era una mujer intensa, con pasiones que la consumían. Siempre la vi rodeada de bohemia, de músicos, de copas, de noches eternas. Muchos dicen que fue el amor imposible de Juan Gabriel, pero no, su conexión con él iba más allá, compartían un mismo secreto, una misma forma de esconderse del mundo. A veces me pregunto si realmente conocí a mi mamá. Hubo momentos en los que me hizo daño, físico y emocional. Yo era solo una niña y no entendía por qué el amor dolía tanto. La gente la recuerda como una leyenda, pero yo la recuerdo como alguien que me enseñó el miedo antes que el cariño. No quiero que se malinterprete, la amé, claro que la amé. Pero también le tuve miedo. Fui su hija, pero muchas veces me sentí su enemiga. Su vida bohemia, sus secretos, sus amores ocultos, todo eso la hizo inmortal, pero a mí me dejó marcada para siempre. Hoy hablo porque nadie se atrevió a contar esta parte de la historia. La parte en la que la reina bajaba del escenario, y se convertía en una mujer que ya no sabía quién era. Mi abuela me contaba que todo empezó en Rosario, Sinaloa. Mi mamá, que en realidad se llamaba María Lucila Beltrán Ruiz, nació el 7 de marzo de 1932. Era la tercera de 6 hermanos, hija de Pedro Beltrán Félix y de María de los Ángeles Ruiz Ramos. Mi abuelo murió joven, de un infarto, y mi abuela tuvo que salir a vender zapatos de puerta en puerta para mantenerlos. Esa mujer fue la primera que le enseñó a mi madre que en la vida había que sobrevivir, no llorar. Y desde entonces mi mamá fue eso, una sobreviviente, pero también una mujer dura. Una mujer que aprendió a defenderse, incluso de sus propios sentimientos. Era fuerte, autoritaria, de carácter de hierro. Yo muchas veces no supe si me hablaba como madre o como capitana. Desde niña, dicen que era inquieta, traviesa, se subía a los árboles y cantaba en el coro de la iglesia. Pero detrás de esa inocencia ya se notaba algo, la necesidad de que el mundo la viera, de que la aplaudieran. Ese fue su verdadero amor, el público. Cuando se fue a Mazatlán, empezó a trabajar como secretaria. Y sí, era buena, muy buena. Mecanógrafa, organizada, ambiciosa. Pero cada vez que alguien la escuchaba cantar, todos decían lo mismo, esa muchacha va a ser estrella. Y lo fue. Dejó todo. Dejó su casa, su madre, sus hermanos, todo, por llegar a la XCW. Entró como secretaria, pero su voz fue tan poderosa que pronto todos sabían quién era Lola Beltrán, aunque aún nadie imaginaba el precio que iba a pagar por serlo. Yo crecí viendo a esa mujer brillar, pero también romperse. Nunca aceptó su fragilidad, ni sus errores. Su vida bohemia la devoró poco a poco, entre noches, copas y amores prohibidos. Y aunque el mundo la veneraba, yo la veía sola, distante, perdida entre personajes que la aplaudían sin conocerla. Yo escucho esas historias y me cuesta no sentir orgullo, pero también algo de tristeza. Porque esa hambre de brillar fue la misma que la fue separando de todos. Mi mamá vivía para ser escuchada, no para escuchar. En su mundo no había espacio para debilidad, ni para familia.
Su escenario era su refugio y su condena. Me contaron que cuando la escucharon por primera vez en la XCW, Azcárraga quedó fascinado. Esa muchacha va a ser la reina, dijo. Y lo fue. Pero nadie sabía el precio que esa reina iba a pagar, ni lo que nos iba a costar a nosotros tenerla. Yo era solo una niña, y mientras el país la ovacionaba, yo la esperaba noches enteras sin saber si volvería. Cantaba en la hora nacional, en Así es mi tierra, en todos lados, menos en casa. Dicen que el talento de mi madre era un don. Yo a veces creo que fue una maldición. Porque cuando descubrió el poder de su voz, también descubrió que ya no necesitaba a nadie. Y así empezó a cantar para el mundo, pero a olvidarse de los suyos. Cuando mi mamá grabó Cuando el destino, todo cambió. Fue como si el país entero la hubiera descubierto al mismo tiempo. De pronto ya no era Lucila, ni siquiera Lola, era la Beltrán, la reina. Empezó a codearse con los grandes de la XCW, con Pedro Infante, con todos esos nombres que solo escuchábamos en la radio. Y claro, para ella fue un sueño, pero para nosotros fue el principio del final. José Alfredo Jiménez le dio muchas canciones, la adoraba. Mi papá siempre decía que le había regalado más de 40 temas. Pero luego apareció Tomás Méndez, y con él, Cucurucucú Paloma. Esa canción fue la que la hizo inmortal, pero también la que la alejó más de nosotros. Recuerdo que decía, esta canción me va a perseguir toda la vida. Y tenía razón. Dicen que Tomás la esperó afuera del estudio, que le rogó que lo escuchara, y cuando empezó a cantar, mi mamá se quedó callada, como si algo la hubiera tocado por dentro. Desde ese día no hubo vuelta atrás. Se convirtieron en una mancuerna inseparable, y también en un rumor eterno. José Alfredo se puso celoso, claro, y no solo por las canciones. Yo crecí oyendo esos nombres como si fueran dioses, José Alfredo, Tomás, Pedro Infante, todos hombres que la amaban, que la admiraban, que la inspiraban. Pero a veces me pregunto si entre tanta música, alguien la amó de verdad, o si ella fue capaz de amar a alguien sin convertirlo en canción. Mi mamá tenía una grandeza que nadie podía negar. Era de esas mujeres que no necesitaban competir con nadie. Ayudó a muchos artistas, y lo hacía sin presumirlo. Uno de ellos fue Juan Gabriel. Siempre decía que veía en él una sensibilidad parecida a la suya, como si los dos hablaran el mismo idioma del alma. Económicamente lo ayudó, le dio techo, lo impulsó. Y eso era mi madre, generosa, pero también impredecible. Juan Gabriel la adoraba. Ella lo protegía como si fuera un hijo, aunque en realidad se parecían más de lo que la gente imagina. Compartían esa manera de esconder el dolor detrás del arte, y ese secreto los unía más de lo que cualquiera podría entender. También fue madrina de Lucía Méndez, de Fernando Allende, de muchos. Todos la buscaban porque su palabra tenía peso, su bendición abría puertas. Y sí, tenía fama, dinero, respeto, pero a veces siento que esa misma grandeza la fue aislando del mundo. Cuando conoció a mi papá, Alfredo Leal, ya era una estrella. Él era torero, guapo, elegante, de esos hombres que llenaban un salón solo con entrar. Se enamoraron rápido, y de esa historia nací yo. Pero mi mamá venía de un matrimonio previo, con José Ramón Tirado, un enlace fugaz que más bien fue una provocación. Lo hizo, y lo dijo más de una vez, para despertar celos en mi padre. Así era ella, impulsiva, pasional, intensa. Con mi papá, vivió su gran amor. Eran fuego los dos, él con los toros, ella con los escenarios. Y claro, eso los fue separando. Mi papá toreaba en España, mi mamá viajaba por el mundo cantando Cucurucucú Paloma y Paloma Negra. Yo crecí viéndolos cruzarse en aeropuertos más que en casa. Al principio se amaban con locura, pero la distancia, los celos, las ausencias, todo fue desgastando la relación. Mi papá era un hombre muy admirado, muy asediado por las mujeres, y mi madre lo sabía. Eso la atormentaba. Era fuerte ante todos, pero por dentro se moría de celos. Ella no soportaba sentirse desplazada. Y aunque nunca lo admitió, creo que le dolió profundamente que mi papá también tuviera admiradoras, que alguien más lo mirara como ella quería ser mirada. Cuando se separaron, nunca volvió a ser la misma. Decía que no tenía tiempo para sufrir, que el escenario la curaba, pero yo sí la veía llorar. Detrás de esa reina indomable, había una mujer herida que nunca encontró paz. Mi mamá, siempre fue una mujer de fe. Por más famosa que fuera, nunca dejó de mirar al cielo. Cada año volvía a Rosario, su tierra, para cantarle a la Virgen del Rosario.
Era su manera de agradecer, de pedir perdón o tal vez de hablar con alguien que no la juzgara. Yo la veía ahí, vestida de blanco, cantándole con los ojos cerrados, y por un momento no era la artista, era la niña que se había quedado sin padre, la que buscaba consuelo en algo más grande que ella. Invirtió su dinero en la iglesia, ayudó a construirla, y nunca faltaba cuando alguien necesitaba algo. La gente hacía fila afuera de su casa. Iban a pedirle ayuda, y ella siempre daba dinero, comida, medicinas, aparatos para niños sordos, no podía ver sufrir a nadie. Todos la adoraban, no solo por su voz, sino porque tenía un corazón inmenso. Pero esa misma generosidad que mostraba al mundo, muchas veces no la tenía para sí misma, ni para mí. Detrás de todo ese amor a los demás, había una soledad muy profunda. Cuando se apagaban las luces y se quedaba sola, se le notaba el vacío. Buscaba llenar ese hueco con trabajo, con amigos, con relaciones que nunca duraban. Carmen Salinas fue una de sus grandes compañeras, igual que Roberto, el Flaco, Guzmán. Él fue algo más que un amigo, una pasión, un torbellino. Yo no lo supe en su momento, pero con los años entendí que ella solo buscaba no sentirse tan sola. El Flaco era guapo, simpático, de esos hombres que hacen reír a todo el mundo. Pero no era amor, era compañía. Mi mamá ya no buscaba romance, buscaba no escuchar el eco del silencio cuando se quedaba sin aplausos. Y mientras todo eso pasaba, yo estaba lejos, estudiando en Europa. Ella me llamaba y a veces me hablaba como si nada, otras lloraba sin decir por qué. Su voz cambiaba, se notaba cansada. Siempre quiso tener un hijo varón, y eso la marcó. Perdió varios embarazos, y me decía llorando, Dios me dio una hija maravillosa, pero yo quería un niño. Lo decía sin darse cuenta del daño que me hacía, pero así era ella, transparente, sin filtros, con el alma rota. Perdió 4 bebés, 4. Y cada uno la fue apagando un poco más. Decía que cada aborto le recordaba que ni todo su éxito podía darle lo que más deseaba, una familia completa. Yo nací de 6 meses de gestación, mi mamá siempre decía que desde el principio me costó la vida. Y tal vez tenía razón. Fue una mujer que vivió entre escenarios, pero también entre ausencias. Siempre necesitó compañía. Y cuando creí que ya había encontrado paz, apareció José Quintín en su vida. Yo estaba grande ya, tenía mi camino hecho, y de repente un día me habla y me dice, voy a ser mamá otra vez. Yo me quedé helada. No entendía nada. Luego me contó que un sacerdote, un amigo suyo, le había aconsejado adoptar. Y así fue. Una de sus peinadoras, Angélica, le presentó a un niño recién nacido. Ella no dudó. Lo registró como suyo, lo bautizó como José Quintín Enríquez, y desde ese momento lo trató como a un hijo. Pero no era un hijo, era una necesidad. Una forma de llenar un vacío que ni el éxito ni el dinero ni yo habíamos podido llenar. Y claro, todo eso después se volvió un problema. Con el tiempo quiso modificar su testamento, cambiar lo que ya estaba hecho. Yo fui quien la acompañó al notario. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba cansada, débil, pero firme. Me dijo, quiero cambiar mi testamento, quiero dejarlo todo en orden. Y el notario le explicó que podía hacerlo sin dificultad, pero no alcanzó. Unas semanas después empezó con dolores en el pecho. Decía que era cansancio, que no era nada, que solo necesitaba descansar. Pero ya tenía diagnosticado un problema en el corazón. Nunca quiso hacerlo público. Siempre decía que los artistas no se enferman, que el público no debe ver debilidad. En su último viaje a Rosario, se veía diferente. Más callada, más espiritual. Me acuerdo que le dijo a mi tío, nos vamos a ver pronto, pero en el cielo. Y así fue. A los pocos meses, su corazón simplemente se rindió. Lo más doloroso es que hasta el final intentó mantener el control de todo. De su nombre, de su herencia, de su historia. Pero lo único que no pudo controlar fue su propia soledad. Cuando murió, no solo perdí a mi madre, perdí también a la mujer que, a pesar de todo, seguía siendo mi raíz, mi espejo, mi herida más profunda. Mi mamá siempre fue una mujer de gustos muy simples, pero también muy de su tierra. Le encantaban los camarones, el chilorio, todo eso que tenía sabor a Sinaloa. En ese tiempo no se hablaba tanto de colesterol ni de triglicéridos ni de las grasas, y claro, ella comía sin medida, sin imaginar que eso le iba a pasar factura. Los médicos después dijeron que se le habían tapado las arterias. Pero antes de eso, ella ya sabía que algo no estaba bien. Nunca lo dijo con miedo,
más bien con esa resignación suya, esa manera de aceptar la vida sin dramatismo. Creo que en el fondo sabía que se iba a morir. Cuando recibió el diagnóstico, no quiso alarmar a nadie. Lo tomó como si fuera una simple dolencia del corazón. Pero poco después me dijo algo que nunca voy a olvidar: hija, quiero ir a Rosario. Quería pasar su cumpleaños allá, en su tierra, con los suyos, como si sintiera que era la última vez. En ese viaje fue cuando todo cambió. Visitamos el panteón y me dijo señalando un punto: aquí quiero que me entierren, mirando hacia el cielo, para ver la salida del sol. En ese momento todos reímos, como si fuera una broma, pero en sus ojos había algo distinto, una calma que me asustó. 15 días después murió. Pero antes de irse, cuando se despidió de mi hermano, le dijo: nos vemos pronto, pero en el cielo. Esas fueron sus palabras. El viernes anterior a su muerte estábamos comiendo en su restaurante favorito. Estaba contenta, habladora, con su humor de siempre. Nadie podía imaginar lo que venía. Al día siguiente me llamó y me dijo que se sentía mal. Corrí al hospital y el doctor Ahumada me miró con una cara que nunca olvidaré. Y prepárate para lo peor, Mariana, me dijo, tu mamá está sufriendo un infarto y está muy delicada. La operaron, le colocaron un stent en el corazón. Pasaron 2 días y me dejaron entrar a terapia intensiva. Todavía la tengo grabada en mi mente, estaba conectada a muchas cosas, pero al verme sonrió. Me dijo con voz bajita: hija, todavía no me puedo morir, todavía te necesito. Esa fue la última vez que me habló. El domingo 24 de marzo de 1996, su corazón simplemente no aguantó más. Se apagó la voz de Lola la Grande. Y en ese instante, el silencio se volvió eterno. No solo se fue mi madre, se fue la mujer que hizo cantar a México. Y aunque todo el país la lloró, nadie la lloró como yo. Mi mamá fue una mujer difícil de entender. Muchos creían que lo sabían todo de ella, pero nadie conocía realmente la vida que llevaba cuando se bajaba del escenario. Vivía de noche, entre copas, canciones y amigos que eran más como refugios. Juan Gabriel fue uno de ellos. Se querían mucho, se entendían sin hablar. Tenían esa conexión que solo tienen las almas que cargan con demasiados secretos. Yo los vi reír, llorar y hasta pelearse, como si fueran hermanos o como si se vieran reflejados el uno en el otro. Mi madre era intensa, libre, impredecible. No vivía con las reglas de nadie, ni siquiera con las de la moral de su tiempo. Muchos no lo entenderían, pero esa libertad fue su manera de sobrevivir. Crecí entre aplausos y silencios. Hubo momentos duros, de soledad, de heridas que nunca supe cómo nombrar. Pero aprendí a ver que ella también era una víctima de sí misma. El escenario era su escape, su confesionario y su castigo. Detrás de Lola la Grande, había una mujer que se amaba y se odiaba al mismo tiempo, que necesitaba sentirse deseada, admirada, comprendida. Y muchas veces, confundió el amor con la compañía. Por eso digo que mi madre fue un huracán. La amé, la sufrí y la perdoné. Pero también entendí que su vida no fue solo gloria, sino un laberinto donde ni ella misma supo encontrar la salida. Y sí, tal vez el mundo la conoció como una reina, pero yo la conocí como una mujer que, por dentro, solo quería ser libre.